Hello everybody and welcome to another class. Today we are going to start the third unit. Hoy empezamos ya la tercera unidad del segundo trimestre. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es solamente una introducción a cada tema que les corresponde, ¿ok? Vamos a ver en términos principales, generales, qué cosa vamos a ver durante esta unidad. So, we are going to start right now. Tema de la tercera unidad. It says, a long time ago. A long time ago significa hace mucho tiempo. Continuamos con los temas en pasado. Hoy vamos a enfocarnos en cómo contar una historia acerca de diferentes acciones que hayamos tenido nosotros o historias que hayamos escuchado de cualquier un familiar, algún amigo, etc. Yo tengo aquí una imagen de una casa. Esto está en la página 34 de tu libro, ¿sí? Todo lo que yo muestre ahora va a salir en tu libro. Vemos aquí, dice, tengo acá 3 preguntas. What is it? Where can you see this type of house? Is it a modern or an old house? Tengo 3 preguntas. ¿Qué veo aquí? ¿Qué cosa podemos deducir acerca de esta imagen? I can see a house. Veo una casa. ¿Qué más podemos ver? Puede haber sido algún tipo de centro de reuniones de algo en el pasado. ¿Dónde puedo encontrar este tipo de casa? ¿Dónde? En los tiempos antiguos, en el centro de Lima, hay casas antiguas que aún mantienen sus estructuras, o aquí mismo en el centro del Callao. Hay casas antiguas, ¿no? Que podemos ver las estructuras, el tipo de material que usaban, etc. Dice, ¿esta casa es moderna o vieja? Obviamente es una casa moderna, ¿no? Del futuro. No, esta casa es del pasado, una casa antigua, no digamos vieja, una casa antigua. ¿De qué año más o menos? Puede ser de los años 1700, tal vez, ¿no? Hace mucho, mucho, mucho tiempo. ¿Qué más podemos ver por aquí? Let's see. My Grandpa Story, la historia de mi abuelo. Tengo aquí un pequeño extracto como una canción de acerca de la historia de un abuelito a este niño. Vamos a ver de qué trata, qué tipo de canción es. Let's find out right now. Page 36. Activity 1. Listen to the chant. Tell me story, Grandpa. Tell me story, please. I'd like to know how your life was in the past. Quiet, dear grandson. Be quiet, please. I'm going to tell you how my life was. When I was a kid, I used to get up very early. I had to be at school all day long, all day long. I used to use candles at night. I had to go to bed early. I used to play outside, feeling free, feeling free. All right. It says, tell me a story, Grandpa. Tell me a story, please. Cuéntame una historia, abuelo. Cuéntame una historia, por favor. I'd like to know how your life was in the past. Me gustaría saber cómo fue tu vida o cómo era tu vida en el pasado. Be quiet, dear grandson. Be quiet, please. Tranquilo, nieto. Tranquilo, por favor. I'm going to tell you how my life was. Voy a contarte cómo fue mi vida. When I was a kid, I used to get up very early. I had to be at school all day long, all day long. Cuando era un niño, me levantaba muy temprano y estaba en el colegio todo el día, todo el día. ¿A cuánto le gustaría levantarse temprano e ir todo el día al colegio? Levanten la mano. ¿A todos? Excelente. Dice, I used to use candles at night. I had to go bed early. Usaba velas en la noche y me iba a acostar muy temprano. I used to play outside, feeling free, feeling free. Solía jugar afuera y sentirme libre, Tiempos aquellos donde uno podía jugar afuera y sentirse totalmente libre. Ahora pues los tiempos han cambiado. Quiero que preguntes a
algún familiar tuyo acerca de la historia de cuando era niño, cuando era niña, papá, mamá, abuelito, abuelita, con quien estés. Que te cuente una historia de algo que él haya pasado o cómo vivía en el tiempo cuando era niño, qué cosa tenía, qué veía, etc. ¿Sí? Eso lo vas a preguntar, que te cuenten y en la próxima clase vamos a ver sus historias de todos, a escuchar las historias de todos. Luego tengo aquí, listen and repeat. I used to get up very early. I used to get up very early. I used to use candles at night. I used to use candles at night. I used to play outside. I used to play outside. I had to be at school all day long. I had to be at school all day long. I had to go to bed early. I had to go to bed early. ¿Qué son estas palabras? Estas oraciones están en pasado. Vamos a enfocarnos en estas dos que dice I used y I had. Esto va a ser el tema principal de nuestra unidad. Quiero que te enfoques, veas bien, porque vamos a ir desarrollando poco a poco estas palabras nuevas. I used to sería yo solía, yo antes hacía. Y I had sería yo tenía o yo tenía que estar a tal hora, yo tenía que correr puntual al colegio, yo tenía que dormir, etc. Dos palabras distintas que nos llevan a dónde? Hacia el pasado. Luego tengo aquí una actividad, pero solamente vamos a observar. Dice, look at activity 1 and listen. Then answer the questions with words from the box. Did Grandpa used to get up very early? Yes, he did. No, he didn't. Es un ejemplo de lo que también vamos a trabajar durante esta unidad. Hacer preguntas en pasado y tú responder si fue afirmativo o positivo, pero con la estructura totalmente en pasado. Como les dije hace un rato, esta es una introducción a lo que vamos a desarrollar durante esta actividad, todo en pasado acerca de historias, preguntas y respuestas. Yo tengo aquí un videíto de cómo la gente vivía en un tiempo muy lejano, digamos. It says here, life as a children in the century 18th. La vida en el siglo XVIII. Miren la vestimenta. Work in costume at sites throughout the historic area, teaching young visitors what it's like to be a kid in the 18th century. ¿Cómo era ser un niño en el siglo XVIII? How did kids learn in the 18th century? Children from little to what would now be 12th grade. So if your parents were uneducated, you were likely to become uneducated too. ¿Cómo estudiaban ellos en ese tiempo? Observen. Well, here's the country class, or might be a private school teacher, or paid by their mother or father. Then the sport is the lower class, which usually not learning. Or if they had time, then they would learn for the mother and father. Entre ellos intercambiaban información. Learning was kind of an on-job learning. We were taught to do a specific job when we were old enough to do the job. ¿Cómo aprendían ellos en ese tiempo? A través de los ejemplos de los padres. ¿Qué trabajo realizaban los niños en ese tiempo? Ayudar, por ejemplo, en llenar baldes con agua porque no había agua en ese tiempo, tender las camas. Trabajos de campo mayormente. Miren los trabajos de los niños, ¿saben? Los niños en el tiempo, ¿ah? So at the beginning, Geddy house used silversmith, so his sons and daughters would probably be polishing silver, keeping. Dice, ¿cómo se divertían los niños? Question to answer, especially from a slave's point of view. The only day they would ever get any time to themselves would be on Sundays, and the time that they would mostly spend for Sundays would be they would be out in their gardens. Tiempo libre de los niños solamente los domingos y jugaban en el campo, en los jardines. Ahí jugaban ellos.
children. ¿Cómo jugaban ellos? Observen. What if the math teacher put up 16 Ujú. Una pregunta, dice. ¿Te gustaría haber sido un niño de ese tiempo? Probably today, I like the things we have now. AC, running water. Ajá. I'd be a kid today, probably, because that way I could get a proper education. ¿Ok? Según la historia, había una pregunta que decía, ¿te hubiera gustado ser un niño de ese tiempo o estás feliz conforme vives ahora? Piénsalo, responde esa pregunta y también hazle a tus papás, a tus abuelitos, primos, hermanos, pregúntale en qué tiempo les hubiera gustado vivir. ¿En el siglo XVIII o ahora? ¿Con qué diferencia? Según lo que hemos visto, ¿cuál sería mejor para ti? En mi caso, yo diría que ahora porque tenemos pues las comodidades que hay, por ejemplo, celular, agua potable, electricidad, etcétera. En aquel tiempo no existía y había que hacer un trabajo duro para obtener ciertas cosas. Pero también está la parte que formaba a las personas, ¿no? Con el trabajo duro, la responsabilidad, que también es muy importante. Entonces hay un 50-50, ¿no? Quiero que tú también hagas este ejercicio con tu familia y la próxima semana vamos a discutirlo en clase. Okay, that has been all for today. We are going to see you next class. Remember, always wash your hands, stay home, keep safe, and we'll see you next class. Bye-bye.